Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. El día de hoy les traigo un calamar a la coreana. Vas a necesitar calamares, los cuales ya están limpios. Esta pasta que es coreana especial, pero en realidad es pasta de pimiento picante, un poco de salsa de soya, ajo en polvo, aceite de sésamo, un poco de miel, semillas de pimentón picante y perejil porque yo no tengo cebollita china. También semillas de ajonjolí. Lo que vamos a hacer ahora es cortar nuestro calamar. Como ves, así está la formita. Entonces con las manos lo vas a rodar un poquito hacia la mitad. Vas a dejar más o menos como distancia de un dedo y vas a empezar a cortar, así como estás viendo. Ahora vamos a preparar la pasta. En un recipiente agregaremos la pasta coreana, el aceite de sésamo, la salsa de soya, un poco de miel. Como ves, para estos 4 calamares de ese tamaño de mi mano más o menos, todo estoy usando una cucharada sopera. ¿Ok? Un poco de ajo también. Y ahora sí vamos a mezclar todo. Si quieres puedes usar el ajo picadito o rallado, ¿ok? Una vez que ya tienes tu mezcla, la vas a apartar y en una sartén tipo parrilla o afuera en el grill, como quieras, vas a poner un poquito de aceite, bueno, en mi caso en la sartén tipo parrilla, y vamos a colocar a nuestros calamares. Los vamos a dejar cocinar por un lado, luego los vamos a ir volteando. Ellos se cocinan muy rápido. Acá voy a hacer espacio y estoy colocando ya mis 4 calamares. Este de aquí se me puso rebelde, así que ponle una espátula o las pinzas pues encima para que se mantenga así. Ahora aquí en mi pasta le voy a agregar las semillas de sésamo que tienen que ir tostadas y yo siempre me olvido de tostarlas. Y también esta pimienta que es un poquito picante. Son semillas de pimentón picante. Y vamos a pincelar a nuestros calamares por ambos lados. Como ves, ya el aceite se está como que pegando un poquito nada más, pero no se está quemando. Controla tú el fuego y vas a pincelar por ambos lados los calamares. Y cuando ya estén medios como que doraditos por encima, le vamos a agregar cebolla china picada. Yo le estoy agregando perejil. Hay que usar lo que encuentren, así que si no tienen cebolla china, se acuerdan de mí, le ponen perejil, culantro, lo que ustedes quieran, pero algo verde. Entonces con unas tijeras voy a empezar a cortar y miren este pedacito, chicos. Les recomiendo este plato, lo probé en una parrilla coreana que me encantó, así que tenía que prepararlo en la casa. Espero les haya gustado. Suscríbanse por favor a mi canal, regálenme deditos para arriba, síganme por mis redes sociales. Y ahora vamos a conocer a mi perrita. Su nombre es Candy, es mi cotón de tulear. Me acompaña todos los miércoles probando un bocadito saludable o alguna galleta. Tiene sus propios videos los días sábados, te invito a seguirla. Nos vemos, hasta la próxima.